Hoy levantamos la piedra, Ebenezer, para decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Por eso no tememos al futuro, ya que mirando hacia atrás, viendo tu fidelidad, viendo esas obras y los años de la diestra del Altísimo, el Espíritu nos llena de seguridad para continuar la marcha, sabiendo que al final está Jesús con la corona de la vida para cada uno de nosotros. Gracias porque nos enviaste, pero no solos, nos enviaste con el Espíritu. Gracias porque somos la continuación del ministerio de Jesús. Él dijo, como me envió el Padre, así yo los envío. Pero no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Rogaré al Padre y Él enviará el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque está con vosotros y en vosotros. Gracias porque no se ha cerrado el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque no es el libro de los Hechos de los Apóstoles, sino del Espíritu Santo. Y cuando se selló, se cerró aquel libro, Él ha continuado pastoreando a la iglesia. Y así como Jesús orando dijo, Padre, aquellos que me has dado, yo los he guardado, y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Así dirá un día el Espíritu Santo cuando vuele con nosotros a recibir al Señor en el aire. Va a decir, entregándonos a Jesús, ninguno de los que me diste se perdió. Así como Cristo fue invicto en el cuidado, así lo será el Espíritu Santo. Esa es la esperanza que tenemos en Él. Por eso nos purificamos. Sea loado y engrandecido el Dios que lo llena todo. El Dios que está sentado en su trono, pero también está en cada lugar en el Espíritu. Gracias te damos, Dios mío. Celebramos cada una de las obras. Las veces que este pueblo clamó a ti en la aflicción, en la privación, en la necesidad, y escuchaste, Señor. Escuchaste, Señor. Hoy te damos gracias por cada uno de los siervos que tú has sostenido con sus casas. Las pruebas y las adversidades no han faltado, porque tú dijiste, en el mundo tendréis aflicción. En mí tendréis paz, confiad, yo he vencido al mundo. Y hoy lo vemos, Señor. Hoy, con aire de triunfo, pero con mucha humildad, destacamos la gloria del Señor Jesucristo. Y decimos, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor, porque nos suscitaste un poderoso Salvador y un cuerno de salvación en la casa de David. Gracias te damos por Jesús. Él es el regalo de los regalos, el tesoro de los tesoros, y en Él te diste y vaciaste todo el cielo en un solo don para nosotros, Jesús. Por Él vino el Espíritu Santo, por Él vino la salvación, por Él vino el perdón, la reconciliación y la esperanza y la bendita fe y el ministerio, oh Dios, el ministerio apostólico, el ministerio del Evangelio. Gracias, gracias porque Él vino no tanto para que hubiera un camino, Él es el camino. Él no vino tanto para que hubiera un evangelio, Él es el evangelio. Oh Dios, gracias. Muchas gracias. Hoy se destaca entre los dones Jesús. Perfume aromático, aloe, mirra, aceite, canela. El olor de ese ungüento, de ese óleo santo que cayó sobre Jesús, el ungido de Dios. Y nosotros también recibimos ese óleo de alegría que le diste más que a sus compañeros. Bendito es el nombre de Jesús. La iglesia alaba hoy a Jesús. La iglesia se gloría en Jesús. La iglesia se fortalece en Jesús. La iglesia profetiza en Jesús. Y dice el Dios que nos ha guiado hasta aquí, nos llevará hasta el fin. El que dijo, yo estaré con vosotros todos los días al fin del mundo, se levanta hoy, como se levantó en el día que apedrearon a Esteban, diciendo, yo estoy contigo, Esteban. Te espero en mi gloria. Así, Señor, yo sé que tú te levantas del trono hoy para celebrar y dar la gloria al Padre por las proezas y los triunfos
que tú has dado a este ministerio, Señor, en España. Abro mi boca y digo que tú nos llevarás de gloria en gloria y de poder en poder. Que el bien no faltará en tu casa. Que nuestros niños serán guardados esta perversa generación y serán sellados por el Espíritu Santo y tendrán el sello de la protección en el nombre de Jesucristo. Serán inmunes, Señor, a la enfermedad contagiosa del pecado y nos superarán a nosotros como generación en el temor de Dios. Y se levantarán como ministros competentes de un nuevo pacto y trazarán bien la palabra de verdad, y ni el diablo tendrá nada que decir de ellos. Con rostros iluminados y labios tocados predicarán este evangelio del reino que se va a propagar como fuego consumidor. La soberbia de los hombres será batida hasta el polvo y solo el Señor será exaltado aquel día. Levántate, oh Dios, levántate al lado de la iglesia. Es tiempo de obrar, es tiempo de levantarte, es tiempo de tocar trompeta, es tiempo de despertar a la iglesia, es tiempo de darnos el milagro del Pentecostés. Que todos seamos de un solo corazón en el nombre de Jesucristo. Rompe las paredes separatorias, oh Dios, de todas las denominaciones de la iglesia. Vuélvenos a juntar en un solo rebaño y en un solo pastor, en el nombre de Jesús. Se ha perdonado el pecado de tu pueblo. Quita la afrenta, oh Dios, de tu pueblo. Vuélvenos a la honra en el nombre de Jesucristo, por amor a tu nombre. Que llegue el día de Jehová, que llegue el día de Jehová sobre la tierra, que llegue el día donde tú te levantes, Señor. Esto comenzó con gloria y tiene que terminar con gloria, Señor. Ay, profetizamos que la gloria postrera será más abundante que la primera. Profetizamos que la lluvia tardía será más copiosa que la primera. En el nombre de Jesucristo. Veo los campos floridos. Veo la mies que está madura. Veo muchos obreros cosechando. Oh, no se dormirá el que guarda la iglesia. Levántate, ministro de Dios. Levantemos el estandarte. Vamos a sostener ante el mundo la bandera de la cruz. Levantémonos como un solo hombre. Oh, no pongamos los ojos en la adversidad ni en las minucias. No nos enredemos en los afanes de este mundo y los engaños de las riquezas. Levantémonos. No nos dejemos provocar por la oposición del liberalismo humanista de esta generación. Dios ha triunfado y triunfará porque no puede ser vencido de lo malo. Adelante, huestes de la iglesia, levantémonos. Levantemos estandarte de triunfo. Avancemos como ejército en orden, porque Cristo va a la vanguardia. Él cabalga sobre el caballo blanco con la insignia, el fiel y el verdadero. Oh, viene avasallador y triunfante. Nadie como Jesús. La gloria del Padre, el unigénito del Señor, lleno de gracia y de verdad. La iglesia tiene la unción de Jesús, el que sanó a los enfermos, el que limpió a los leprosos, el que resucitó a los muertos, el que venció las tinieblas y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio. Él ha vencido y se ha sentado con su Padre en su trono. Y nosotros hemos vencido en Él. Avancemos, no nos intimidemos. Hemos recibido el espíritu de la fe que ha vencido al mundo. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Vivamos la fe. Vivamos la fe. Nada en este mundo puede vencernos. Nada en este mundo puede amilanarnos, arrinconarnos. Nada en este mundo debe intimidarnos. Nuestras armas son espirituales, poderosas en Dios para destruir fortaleza. He aquí, dice el Señor, daré hambre y sed de justicia a la iglesia. Me buscarán y me encontrarán, dice el Señor, porque esta vez me buscarán con todo vuestro corazón. Habrá hambre y sed en la tierra de mí, me buscará la iglesia. Los hombres andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Oh, el oro ni la plata podrá salvarlos en el día de Jehová, día ardiente como un horno.
Se esconderán en las peñas, en los montes, como está escrito, diciendo a las peñas y a los montes, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que viene en las nubes del cielo, porque el gran día de él ha llegado y quién podrá estar firme. En cambio, la iglesia será arrebatada para recibir al Señor en el aire. Hoy seremos arrebatados al encuentro con nuestro Señor, diciendo: he aquí, este es nuestro Dios a quien hemos esperado y Él nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegremos en su salvación. Venid, hijos, del temor de Jehová os enseñaré. Así dice la palabra. Seremos enseñados todos de Dios. El fin de todas las cosas se acerca. Seamos sobrios y velemos. Levantemos nuestras cabezas. Nuestra redención está cerca. No nos cansemos de Dios, porque no se cansa de nosotros. No sea Dios tedioso, porque cuando andamos en el Espíritu nace en nosotros el hambre y la sed de la justicia. Solo la carne se cansa de Dios. El Espíritu no puede vivir sin Dios. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dijo el Señor, es Espíritu y es vida. Sea la vida de Dios impartida. Recibe la vida de Dios. Vuelve a la renovación por el Espíritu Santo. Tú que desmayas, que se aliente hoy tu corazón. Sí, espera Jehová. Espera al Señor. Vuelva a renacer en ti la esperanza. Se vitalice en ti la fe. Fluya como un río el amor de Dios. Y el Espíritu de Dios sea sobre ti. Y el fruto del Espíritu se manifieste en ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sea la paz de Dios sobre su pueblo. Sea la paz. Por nada estemos afanosos. Sea la paz. Sea la paz. Mi paz os dejo, dijo el Señor. Mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No tengamos miedo. Nuestras oraciones serán contestadas. Jehová dará salud y sanará a nuestros hijos. Y sanará toda enfermedad. Y extenderá su brazo a la vista de todas las naciones. Y todas las naciones conocerán que el Dios de Israel es Dios. No serán chasqueados y confundidos aquellos que en Él confían. El triunfo de la iglesia está y estará. Y se manifestará el Señor, nuestro Dios. Bendito es el Señor. Nadie nos avergonzará. Porque Dios nos ha vestido de hermosura, de honra, de renombre, de fama. Somos la gloria de Dios. Somos el resplandor de la gloria de Dios. Porque hemos sido creados en el amado, que es el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Fluirá la profecía. Los niños tendrán visiones y los ancianos verán sueños, y sobre toda carne derramaré mi espíritu en los últimos días, dice el Señor Dios Todopoderoso. Me volveré a Israel por amor a los padres y a la santa alianza. Me volveré a Israel y reuniré los dos rebaños, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Cada palabra mía se cumplirá y ninguna caerá en el suelo. Porque no soy hombre para mentir, ni hijo del hombre para arrepentirme. Yo soy Dios. Sécase la hierba y caese la flor, pero mi palabra permanece para siempre. Habrá profecía para consolar. Habrá profecía para exhortar. Habrá profecía para edificar. Dios fluirá como el trono, como el río que sale de su trono. Viene frescura, viene renovación por el Espíritu Santo. Viene refrigerio de la presencia del Señor. Volvámonos a Dios. Volvámonos a la palabra. Volvámonos a la oración.
Volvámonos a la oración. Volvámonos y caminemos el camino no vivido hacia el santuario, hacia la presencia de Dios. Gracias sean dadas a Dios hoy. Abba, ay Señor Dios Todopoderoso. Nadie como tú, Rey de los santos. Nadie como tú. Eres real, eres visible, eres manifiesto. Tú vives. En ti somos y nos movemos y respiramos. Hoy esta respiración es más que almática y adánica. El Espíritu del Señor está en nosotros. Somos casa de Dios y puerta del cielo. Somos morada de Dios en el Espíritu, porque el poderoso Espíritu de Cristo mora en nosotros. Y el poder que levantó a Jesús de entre los muertos vivificará nuestros cuerpos mortales. Él nos pastoreará hasta el fin. Dios es fiel. Gracias sean dadas a Dios hoy. Gracias, gracias. A la presencia y la consolación de Dios entre nosotros, amados. Bendito es el Señor. Dejemos el odio, el rencor, la envidia, el celo, las enemistades, los pleitos, el orgullo, la altivez, la arrogancia, porque nada de eso agrada al Señor. Volvámonos al fruto del Espíritu. Dejemos la mezquindad de la serpiente y adquiramos el fruto del Espíritu del Cordero. Bendito es el Señor nuestro Dios. Gracias, oh Dios. Oh santo Dios. Oh santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo, santo, santo. Señor Dios Todopoderoso. El que es, el que era y el que ha de venir. Bendito eres, Señor. Gloria y hermosura. Alabanza y exaltación al que vive. El Dios y autor de la vida. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor. Gracias por hacernos parte de ese pueblo. De ese linaje santo, desde Abel el justo, desde Set hasta aquí, Señor. Gracias, oh Dios. Hoy digo como el salmista, ¿quién es el hombre para que tú tengas de él memoria? ¿Quién es el hijo del hombre para que tú le visites? Gracias, oh Dios. Gracias. Tu misericordia descendió en Cristo para nunca irse del planeta Tierra. Gracias, oh Dios. En el nombre de Jesús. Oh santo, hermanos. Hace muy difícil seguir la presencia de Dios aquí. La oración fue oída y la ofrenda de adoración fue recibida, y Dios ha hecho descender el fuego de la aprobación de esta manera, consolándonos. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Yo me siento bienaventurado que Dios me invitó a esta fiesta. De corazón lo digo. Para poder participar de esta gloria de Dios. Los saludo a todos en el nombre de Jesucristo, mis hermanos. Sigamos juntos, tomados de la mano hasta el fin. Que si Él es el que prometió, el cual también lo hará. Vamos a abrir nuestras Biblias en Jeremías capítulo 13. Y no se asusten por las palabras que vamos a leer. Que después de darnos tanta consolación no nos va a golpear. Dice aquí versículo 1 de Jeremías 13, del 1 en adelante. Dice: así dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo:
toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates, y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui, pues, y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates, y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y aquí que el cinto se había podrido, mas dice, para ninguna cosa era bueno. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama y por alabanza y por honra, pero no escuchar. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. El Señor me dio un mensaje para ustedes, para toda la iglesia en este pasaje de la Escritura. El Señor siempre ha usado el lenguaje profético para ilustrar. Es muy notable en todo el Antiguo Testamento que Dios representaba con actos, yo los llamo actos proféticos, las verdades, para que además de las palabras se graben las imágenes de la experiencia. Lo que dice el versículo 11, quiero que vean el versículo 11, porque ahí viene la metáfora. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama y por alabanza y por honra, pero no escucharon. Es claro y evidente que Dios está comparando a la nación hebrea, a su pueblo, con un cinto. Y yo lo veo de esta manera. Yo veo aquí al profeta como un representante de Dios. Cuando Dios ordena al profeta hacer esto, lo está tomando como representante de él, como si fuera él mismo. Porque el cinto, según el versículo 11, lo tenía ceñido el Señor, no Jeremías. Jeremías estaba representando a Dios. Miren ustedes aquí, dice, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua, naturalmente para que no se malograra, no se dañara. Y aquí pues nos habla acerca de la redención. Ese cinto llamado Israel fue adquirido, comprado en Egipto por redención. En la sangre del cordero pascual, aquel día cuando cada familia de Israel mató un cordero por orden de Dios y tomaron la sangre, la pusieron en el dintel de la puerta de cada familia para evitar la destrucción del ángel exterminador que destruía los primogénitos en Egipto. De esa manera Dios realizó la redención en Israel y estableció la Pascua como un memorial para que se recuerde que Dios es el Salvador, el Redentor de Israel. La palabra redimir está relacionada con comprar. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios compró a Israel.
Así como nosotros fuimos comprados con la sangre de Jesús, Israel fue comprado con la sangre de aquel cordero. Naturalmente era un tipo de Cristo. Y después Dios hace un pacto con Israel, o sea, una alianza, y le revela el propósito. Dios le dice, tú eras el más insignificante de todos los pueblos, pero Jehová te amó. Y Dios le dice la honra de su llamamiento, revela el propósito de ese plan divino, le dice, yo te elijo para que tú seas un reino de sacerdotes y de gente santa. Con el pacto o la alianza, Dios se ciñó a Israel de sus lomos. Porque lo que nos une con Dios es el pacto con Dios, la santa alianza, el pacto. El pacto hizo que el cinto Israel estuviese adherido a los lomos de Dios. Y como el Señor lo expresa ahí, que lo leímos en el versículo 11, el propósito de Dios con esa nación era que fuera su pueblo. Como dice ahí, versículo 11, como dice, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar, o sea, te ceñí mis lomos. Hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que fuesen primeramente por pueblo. El pacto decía, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Es muy notable que lo que Dios quiso decir a Israel es, yo soy el Dios de todas las naciones, pero yo voy a renunciar a todas las naciones como hace el hombre cuando se casa, que renuncia a todas las mujeres del mundo para ser solamente de esta. Así yo renuncio a todas las naciones para ser el Dios de Israel, solo el Dios de esta nación. Ahora, en este matrimonio, en este pacto, yo te exijo que tú renuncies a todos los demás dioses del mundo y solo Jehová será tu Dios. Entonces el Señor se puso el cinto de Israel como señal de que tenía un compromiso, un pacto, una relación que lo unía a un propósito con esa nación. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Llenaré la tierra de mi conocimiento, así como las aguas cubren el mar. Y un día todas las naciones me adorarán a través de la simiente de Abraham, que era Isaac según la carne, pero Cristo en la realidad profética y espiritual. Ahora, según Dios, ese cinto iba a ser un cinto de fama, diga un cinto de fama, diga un cinto de alabanza, un cinto de honra o de renombre. Ese cinto, eso era Israel para Dios. Eso somos nosotros para Dios. Un cinto de honra, de alabanza, un cinto de propósito, de hermosura. Amén. Como es Dios, lo noble, lo justo, lo verdadero, lo digno, lo que tiene renombre y lo que en todo lo que alabanza, eso es Dios, nuestro Dios. Y eso era Israel. Y eso es lo que Dios ha hecho de nosotros también como iglesia. Ahora, mis amados, pasó algo acá que Dios revela, y yo quiero seguir los pensamientos como Dios me los dio. Escribí durante el tiempo que el cinto estaba ceñido a Dios y le servía. Era un cinto de fama, de alabanza y de renombre. Mientras Israel estaba en buena relación con Dios, o estaba
como dice ahí, junto a Dios, pegado a Dios, ceñido a Dios. Se estaba cumpliendo el deseo del corazón de Dios de hacer de ese pueblo un pueblo de fama, de alabanza y de renombre. Israel, ceñido a los lomos de Dios, era un instrumento para dar a conocer su gloria a las naciones. De esa manera cumple su santo propósito de ser una nación de reyes y sacerdotes, mientras estuvo ceñido a Dios. Ceñido a los lomos de Dios, Israel era obediente a su palabra, escuchaba la voz de Dios y de esa manera él realizaba y cumplía el propósito por el cual redimió a esa nación. Se puede decir lo mismo de nosotros. Mientras estemos en relación y comunión e intimidad con el Señor, bebiendo de la fuente, adheridos a Él, vamos a vivir para alabarle, para agradarle. Y nosotros seremos para fama, para gloria y para hermosura. Y eso va a añadir gloria a su alabanza. En los lomos de Dios, Israel era cabeza y no cola. Si nosotros siempre estamos ceñidos a los lomos de Dios, seremos cabeza y no cola. Un pueblo libre de los enemigos, sujeto solo al dominio soberano de su Dios. Próspero y bendecido. La gloria de Dios resplandecía en la nación elegida y favorecida por el pacto misericordioso y fiel de Jehová. Como dice Isaías, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad de las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y los reyes de la tierra andarán en la luz de tu refulgencia, de tu resplandor. Eso es cuando Israel era cinto de Dios, cinto de honra, cinto ceñido a los lomos de Dios. Quiero que ustedes vean algo muy interesante, mis amados. El verbo juntar, del cual habla Dios aquí en Jeremías 13:11, es el vocablo hebreo dabak, que viene de una raíz que significa afectar. Quiere decir asirse o adherirse, agarrar, pegarse, juntarse, trabarse, unirse a algo. Me llamó la atención cómo se usa esa palabra en la Biblia. Por ejemplo, en Jeremías 34:3. Perdón, yo dije Jeremías. En Génesis 34:3. Aquí fue cuando Siquem violó a Dina. Y dice la palabra que su alma se apegó a Dina, la hija de Lea. Se apegó. Esa es la misma palabra. Se apegó, se juntó. Apegar. Es más expresivo que juntarse. Se apegó. Es la misma palabra del Salmo 63:8. Que dice el salmista, mi alma está apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Mi alma está apegada a ti. La misma palabra, mi alma está apegada a ti. Esa es la misma palabra que usa el Salmo 119:3. Dice, me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Y sigue el texto. Qué hermoso cuando nuestra alma está pegada a Dios. Cuando nuestra alma está pegada a los testimonios de Dios o a la palabra de Dios. Escuchen, esto sí es interesante. En Génesis 2:24 se usa cuando Dios sustrae a Eva de Adán.
En la aplicación dice la palabra, hablando dice del hombre, y se unirá a su mujer y será una sola carne. Ahí la palabra unirse. No se están proyectando las, sí, 2:24 de Génesis. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este versículo me ministra más porque Eva fue sustraída del costado de Adán. Era carne de su carne y hueso de sus huesos. Y eso es lo que Pablo aplica de Jesús y la iglesia en Efesios 5. Y cita el Génesis. Somos carne de su carne y hueso de sus huesos. Ya no somos más dos, somos uno con el Señor. El que se une con el Señor es un espíritu con el Señor. Yo en ti, tú en mí, ellos en nosotros, para que sean perfectos en la unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así debía ser el vínculo de unión entre Israel y Dios. El cinto se usa para ajustarse, para ceñirse. Es una hermosa metáfora que estamos ceñidos a los lomos de Dios. Somos el cinturón de Dios, la correa de Dios, el cinto de Dios. Amén. Ahora, mis amados, seguimos. Dios le dice al profeta, ve y cómprate un cinto, cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua, naturalmente para que no se dañe. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Ahí estaba Dios representando lo que era él en su relación con Israel y lo que era Israel para él. El profeta simplemente estaba en el lugar de Dios y como Dios tenía a Israel ceñido por el pacto y por la redención, el profeta se ciñe el lomo para representar lo que Dios quiere ilustrar. Y por un tiempo, Jeremías anduvo con el cinto para revelar y anunciar que durante un tiempo Israel caminó bien con Dios. Miren ustedes, compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Y vino a mí la segunda vez, dice aquí. Y vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo, toma el cinto que compraste. Eso pasó un tiempo, no fue de una vez. No fue que se lo puso y ya vete. Duró un tiempo con el cinto puesto o ceñido para representar que Israel por un tiempo estuvo ceñido a los lomos de Dios. Ahora, para ilustrar cómo Israel se separó de Dios, Israel se soltó el cinto, se soltó del lomo de Dios. Más adelante veremos qué fue lo que sucedió. Hubo un divorcio, una separación. Isaías 59:2 dice, tus rebeliones han hecho separación o han hecho separación entre nosotros y nuestro Dios. Israel dejó a Dios, fue infiel y se fue en pos de otros amantes y otros dioses. Se soltó de los lomos de su marido, que es el Santo de Israel. Entonces Dios habla de la consecuencia de haberse soltado. Y mientras estamos enseñando, usted comience a pensar en su vida, comience a pensar en su iglesia, comience a pensar en la iglesia de este tiempo, porque lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Estamos aquí no para ver una pieza hermosa de homilética, una revelación, una linda aplicación bíblica, un mensaje rebuscado en la palabra. No. Estamos aquí celebrando 20 años y Dios eligió este mensaje para darnos una advertencia. La mejor medicina es la preventiva, no es la curativa.
Versículo 3. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo: toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates. Lejos. Ida y vuelta eran 2.000, creo que 153 kilómetros. Ida y vuelta. O sea que la mitad es a la ida, después tuvo que regresar a buscar. Yo no sé si en un burro, un camello o caminando. Pero tremendo, difícil ser profeta para ilustrar, simplemente para ilustrar una verdad. Y el Éufrates, que era el río que cruzaba por Babilonia y que Dios estaba hablando de la cautividad que los iba a enviar a Babilonia, estaba Dios ilustrando, dice: te enviaré lejos, le dijo Dios por el profeta, te enviaré lejos a Babilonia. Pero aquí no está hablando, porque en realidad no fue Dios que envió a Israel a Babilonia, sino sus pecados, sus infidelidades. Dios una vez me ilustró su relación con Israel desde Egipto hasta Canaán. Me dice Dios: en Egipto conocí a Israel. Allí conocí a Israel. En el desierto fui el novio, el desposado de Israel. Y Dios usa el lenguaje: en Egipto te conocí. Él lo dijo también: he reconocido a mi pueblo que está en Egipto. Me levantaré a rescatar a ese pueblo. Entonces, en Egipto, en la salida, en el Éxodo, Dios conoce a Israel. En el desierto, Israel conoce a Dios, comienza el noviazgo, que es un periodo para conocerse. Y Dios había planificado la boda en Canaán, pero dice: yo no puedo casarme con cualquiera, yo soy el santo de los santos. Tiene que ser un pueblo conforme a mí. El marido es la cabeza, yo seré la cabeza, yo gobernaré a mi amada Israel. Así que yo la estoy formando en el desierto, ella me tiene que conocer, porque ella se casó y vivía en un concubinato con el faraón por 430 años. Y aunque salió de Egipto, Egipto no salió de Israel. Y en su corazón, como dice Esteban, se quedaron en Egipto. Así que todos los 40 años era para borrar al faraón y a Egipto de la mente de Israel. Naturalmente, no lo logró, y como no lo logró, murió aquella generación, pero se levantó otra generación que era el mismo Israel, eran los hijos. Y esos entraron allá. Dios conquista a Canaán y en Canaán se casa con Israel. Cruzaron el Jordán, hicieron el pacto otra vez. A mí me llama la atención que cuando salieron de Egipto, Dios celebra la Pascua y se circuncidan los que no se habían circuncidado. Pero esta generación que cruza el Jordán, una cosa extraña, no estaban ninguno circuncidados. Y creo que fue voluntad de Dios, porque en medio de la severidad de Dios en el desierto, y donde Dios exigía tanto que se le obedeciera, y que aún a Moisés lo iba a matar camino a Egipto, porque el hijo no estaba circuncidado. Se me hace difícil entender que Dios, que diríamos 1 millón de personas que nacieron en esos 40 años, no estaban circuncidados. Fue voluntad de Dios. Y fue porque Dios dijo: vuestros hijos llevarán vuestra rebelión por 40 años. Así que no los voy a circuncidar como señal de que están fuera del pacto, porque están en rebelión contra mí. Ellos van a ser la señal de que yo me divorcio de esta generación. Me caso con ellos. Es lo mismo con Israel, pero está hablando ahora de la generación. Cuando cruzan el Jordán, Dios celebra la Pascua. Otra vez, la Pascua. ¿Por qué? El pacto.
el pacto, la señal de la redención. Perdón, la redención. Y dice, circuncídame a todo varón. Y dice la segunda vez, ¿cómo la segunda vez? Si ninguno estaba circuncidado. Dice la segunda vez porque lo está haciendo parte de Israel. La segunda vez porque la generación que murió fueron circuncidados en Egipto. Estos no fueron circuncidados en el desierto. Por eso la segunda vez lo está tratando como el pueblo que llevó la rebelión, que llevó la separación, el oprobio. Y después que cruzan, Dios dice, circuncídalo ahora, porque ellos, vamos a quitar el oprobio de Egipto. Entonces, el oprobio de Egipto era que ellos estaban casados con Dios, pero sus mentes estaban en Egipto. Oye, Israel, esto es lo que Dios pide de ti. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Dios, cuando se entrega una relación, amado, se entrega totalmente y exige lo mismo de nosotros. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás y solamente Él será el objeto de tu adoración. Entonces escuchen, en Egipto los conoce, en Egipto conoce a Israel. En el desierto es el periodo del noviazgo. Se casan en Canaán y comienzan, en todo el tiempo de esta generación que fue fiel, estuvieron en un tremendo romance en el matrimonio, en la luna de miel. Pero se levantó una generación que no conocía al Señor, el tiempo de los jueces, y adoraron a todo el mundo, a Raimundo y a todo el mundo. Así que hubo allí un rompimiento con Dios, en el sentido espiritual. Dios nunca abandonó a su pueblo porque Dios es fiel, pero hubo un rompimiento en cuanto a la relación. En otras palabras, Dios se quitó el cinto. ¿Okay? Se quitó el cinto. Ahora, fíjense ustedes, pasa el tiempo de los jueces, viene el tiempo de Samuel. Entonces, cuando la casa de Israel es infiel a través de los hijos de Elí, Dios se lleva el arca representaba su presencia, y se la lleva a tierra de los filisteos. Es como cuando el marido se enoja y se va a la sala. Así dice Dios, tú te quedas aquí, pero yo me voy de aquí. Yo prefiero que mi presencia esté en un templo pagano, como un triunfo, como dice el Salmo, entregar mi gloria a la cautividad, porque así lo interpretaban los filisteos, que Dagón era más poderoso que Jehová, y lo tenían como un trofeo de guerra allí. Yo prefiero someter mi gloria a la vergüenza, pero no estar en un lugar donde el sacerdocio está corrompido. Y Dios se fue y dejó a la desposada en su tierra. Y se quitó el cinturón. Se quitó el cinto una vez más. Pero luego, al cabo de un tiempo, humilla a los enemigos y regresa el arca. Y dice Dios, me pongo de nuevo el cinturón. Y siguieron en la relación. Cuando llega el tiempo, viene el tiempo de David, tiempo de gloria, tiempo de Salomón, tiempo de la casa de David, que ustedes saben, a veces eran fieles, a veces no, y estaba el marido tratando con la desposada, o ya con la esposa. Entonces, viene el tiempo de la cautividad. Ahora bien, ¿qué es lo que dice aquí? En la cautividad dice Dios, la primera vez fui yo que me fui, y me fui a la tierra de los filisteos y te dejé sola. Pero ahora tú te vas y yo me quedo aquí. Tú te vas a Babilonia y yo me quedo aquí. Me quito el cinto y los separo de mí, que en realidad no fue Dios que los separó, fue la conducta de ellos. Tus rebeliones han hecho separación. Entonces, en Babilonia, Dios se quita el cinto y se va ella ahora al sofá. Se va fuera de la casa. Se va a casa de la suegra ahora, se va. Y se queda Dios solo por 70 años. A los 70 años comienza Dios, me hace falta mi amada.
Y dice que a Dios se le dolió mucho. Dios era afligido con Israel como un esposo fiel. Entonces, al cabo de los 70 años, trae a la amada de nuevo y se pone el cinturón. El cinturón era la señal de que había una buena relación. Pasaron muchos siglos desde la cautividad. Aproximadamente en el año 536 terminaron los 70 años. Así que 536 años, el templo se restaura, todo se restaura, sigue la relación. Pasaron 536 años y llega el Señor Jesús. Ahora Jesús llega como el esposo. Llega Jesús como esposo. Comienza a cortejar a Israel. Pero dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Israel no conoció a su esposo. Al final rechaza al esposo. Y el esposo, y un día llorando, dice, Jerusalén, Jerusalén, que está hablando a Israel, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina, los polluelos debajo de las alas, ceñirte a mí? Y no quisisteis. Por cuanto no quisisteis, tu casa queda desierta. Israel fue esparcida por las naciones en el año 70. Después, más adelante, hubo otra emigración, la diáspora, en el 130 y algo. De nuestra era ya, Israel se fue a las naciones por 2000 años. Y Jesús se fue al cielo y la casa se quedó desierta. Él en el cielo, Israel en las naciones. Pero dice la palabra que un día Él vendrá a buscarnos a nosotros y también a Israel. Y se va a ceñir el cinto y nunca se lo va a quitar. Dale un aplauso al Señor. Amén. Esta es la historia de romance entre Dios y su pueblo. Qué linda historia de amor. Pero una cosa interesante. Cuando Israel violó el pacto, dice Jeremías, dice, de aquí vienen días en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. No como el pacto que hice con los padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. He aquí el pacto que hago con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en su corazón, le daré un espíritu nuevo y un corazón nuevo. ¿Saben lo que yo aprendo? Que cuando Israel, la esposa, viola el pacto, Dios no cambió de esposo, cambió de pacto. Y como la esposa no tenía la capacidad para ser fiel, le cambió el corazón y le puso un espíritu nuevo, diciendo, ahora sí me vas a servir y vas a ser fiel. Dale un aplauso al Señor. Amén. Tremendo ejemplo. Amados, cuando las cosas vayan mal, no hay que cambiar de esposa. Hagan un nuevo pacto. Cámbiense el corazón en Cristo Jesús. Amén. Seguimos. Cuando Jeremías se quitó el cinto para ir a enterrarlo al Éufrates, era Dios quitándose el cinto, enviándolos a Babilonia. Muy bien. Ahora, él lo entierra y dura muchos años. Después Dios dice a él, atención, versículo 4, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Lo enterró. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. Sucedió que después de muchos días, pasó un tiempo, muchos días,
levántate, vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé a esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé. El cavar me dice que lo enterró. Y que con el tiempo los elementos de la naturaleza y todo fue sepultado. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y aquí que el cinto se había podrido. Para ninguna cosa era bueno. Mis amados, ya dije que el cinto fue enterrado. Y debido al tiempo, esa materia se fue descomponiendo en el proceso natural y hubo una pudrición. Se pudrió el cinto. Eso es el resultado de separarse de Dios, de salir de los lomos, de la cintura del Señor. ¿Cuál es el resultado? Es muy triste esto, pero dice que para ninguna cosa era bueno, era inservible. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Con Dios somos muy útiles, muy hermosos. Somos fama, renombre, alabanza. Sin Él, podredumbre, podrida llaga. Somos sin Él, amados. Y eso es una realidad. Eso nos pasa a todos cuando nos separamos del Señor. Ahora, noten ustedes qué es lo que pudre este cinto. Sigamos leyendo. Y vino mi palabra a Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá. ¿Qué es lo que separó a Israel de Dios? Diga aquí, la soberbia. Todos los pecados, la idolatría, pero la idolatría es rebelión. La idolatría también es soberbia. Dice, y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, mire, cerraron los oídos, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles, para mostrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Para ninguna cosa es bueno. Si alguien hubiera intentado usar ese cinto para ceñirse, se le hubiesen quedado todos los pedazos en las manos. Qué triste. Un cinto útil, hermoso, símbolo de un pacto, de una relación con el Dios fiel y verdadero, convertido ahora en una podredumbre, en algo inservible, bueno para nada. Trapo. Ahora, yo quiero que hagamos aquí un contraste. De ese pueblo que Dios escogió para fama, alabanza y honra, ahora un cinto podrido que no era bueno para nada. Comparen ahora el contraste, amados. El resultado, la consecuencia. Lo que sucede cuando nosotros, a la iglesia, nuestro ministerio, estoy hablando del amanecer de la esperanza, a los pies del rey, cualquier ministerio de Dios, cuando nos separamos de Dios, ¿qué es lo que sucede? Perdemos la hermosura, la belleza, perdemos la utilidad, no servimos para nada. Yo quiero que veamos un poquito el significado del cinto y lo que era Israel para Dios.
Si me pueden proyectar los textos, sería muy lindo, porque así no tenemos que buscarlo y vamos a ahorrar tiempo. Así que busquen a Éxodo 28:8. Éxodo 28:8. No, están en Jeremías. Amén. Estamos hablando de Éxodo 28:8. Aquí está hablando del cinto del sumo sacerdote y dice: y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Recuerden ustedes que él comienza diciendo que el cinto era de lino, 13:1. Así me dijo: ve y cómprate un cinto de lino. El lino era una tela muy codiciada en aquellos días. Era una representación. De hecho, la justicia de Cristo es lino fino. Cristo nos viste de lino fino. Es que quiere decir, es obra primorosa. Así como obra primorosa. Así era el manto del sumo sacerdote. Era de lino, tenía oro y tenía colores preciosos. Diga, obra primorosa. Yo quiero comparar el cinto de Israel, que era un pueblo de sacerdotes y de gente santa, naturalmente. Y por eso Israel era un cinto de obra primorosa. Oro, colores preciosos, estética divina, belleza total. Ese era Israel antes de convertirse en un cinto podrido. Escuchen ahora. Otro cinto que habla la Biblia es Segunda de Reyes 1:8. Yo elegí para que ustedes vean el uso del cinto y los emblemas del cinto. Dice: y ellos les respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinto de cuero. Entonces él dijo: es Elías el tisbita. Tanto Elías como Juan el Bautista, en Mateo 3:4, eso es lo mismo, ustedes lo saben, tenían un cinto de cuero. Puede decir muchas cosas de significado de cuero, pero yo veo aquí, Israel tenía un cinto sumo sacerdotal, tenía un cinto profético, porque Elías representaba el padre de los profetas. De hecho, yo predico un mensaje acerca de Elías, de los profetas que se visten de pelo, ¿no? Para representar lo correcto. El manto velludo. Esto, o velloso, Israel tenía el cinto sumo sacerdotal, tenía el cinto profético. Vamos a Apocalipsis 1:13. Rapidito, Apocalipsis 1:13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, ese es Jesús, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aleluya. Israel tenía el cinto de Cristo, un cinto de oro. También lo dice en el 15:6 del Apocalipsis. Vamos a proyectarlo, 15:6. Apocalipsis 15:6. Ya lo tenemos. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Miren cómo se usaba el cinto, a la belleza que era Israel. Lo tiene ahora. El cinto, esta palabra también se usaba, escuchen, amados, como esa es la belleza del cinto. O sea, oro, púrpura, obra primorosa. Eso era todo. Eso yo busqué estos textos para ilustrar el cinto de Israel, lo hermoso que era, porque era fama, era honra, era renombre. Muy bien. Ahora miren ustedes algo interesante acá en 2 de Samuel 28. Ahora voy a hablar tengo 2 textos para hablar de la utilidad que tenía el cinto. Ya hablé de la belleza.
Voy a hablar ahora de la utilidad, porque aquí habla de dos cosas, de belleza y utilidad. Dice que no servía para nada. y fama, gloria, hermosura, ¿de qué nos habla? Nos habla de belleza. Muy bien. Ahora, miren acá. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, le salió Amás al encuentro. Y Joab estaba ceñido de su ropa y sobre ella tenía pegado a sus lomos cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces, esta misma palabra que se usa para cinto se usa para talabarte, que era el lugar donde nos ceñían los guerreros para poner la espada. Y de ahí sacó la daga de la vaina. Quiere decir que no solamente era un atuendo para ajustarnos y para belleza, para hermosura, sino también que tenía una utilidad. Los militares, ahí se ponían las armas. Amén. Esa es lo que la ilustración que usa Pablo en Efesios capítulo 6, cuando habla que nos ciñamos con el cinto de la verdad. El cinto de la verdad. Y si el cinto es la verdad y la palabra de Dios es la espada, entonces la espada descansaba en el cinto, en el talabarte. Así que la espada de la verdad está, ciñete los lomos acá. Amén. También habla Pedro de ceñirse los lomos del entendimiento. Otra utilidad. Ahí se cargaba la espada, algunas armas, pero también el vestido de los hebreos era como la falda de las mujeres, era larga. Cuando un hebreo quería correr, era un problema. Yo me imagino a Pedro cuando se ahogaba. Señor, sálvame. Y enredada la vestidura en el cuello. Si hubiese un pantalón, hubiera sido más fácil. Pero esa falda y pelo bregando con toda aquella tela. Entonces, ceñirse los lomos para el judío era recogerse las faldas y apretársela aquí en el cinto para poder tener movilidad y habilidad para correr. O sea, cuando Dios quiere, dice la Biblia que Dios cabalga sobre los querubines, cabalga sobre los vientos, cabalga sobre las nubes. O sea, cuando Él quiere moverse, toma a cualquier elemento de la naturaleza y corre. Cuando Dios quiere correr por la iglesia, dice, cíñete que vamos ahora a correr. Y usted se ciñe los lomos y a correr. Porque Dios corre con su pueblo hacia el propósito. Amén. Ahora, este versículo me ministró mucho. Mateo 10:9. Mateo 10:9. No os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos. O sea, la bolsa donde usted llevaba el dinero estaba amarrada de aquí. Así que en el cinto estaban los tesoros. En el cinto estaban los tesoros. En otras palabras, la cartera estaba aquí, en el cinto. Los tesoros de Dios están ceñidos a Él. Y cuando la iglesia está ceñida al Señor, es hermosura, es movilidad, es arma, espada y es también tesoro. Denle un aplauso al Señor. Amén. Isaías profetiza algo que un texto poderoso para esta ocasión. Isaías 5:27. Oh, eso es lo que Dios quiere que se cumpla. Isaías 5:27. A ver, escuchen la profecía de Isaías. No habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece. Ninguno se dormirá. Gloria a Dios. Ni le tomará sueño. A ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Denle un aplauso al Señor. Déjenlo ahí el texto. Aleluya. Déjenlo ahí el texto. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Está hablando de los soldados de Dios ahí. No habrá entre ellos cansados. Dios no quiere en sus filas soldados cansados.
No son dignos del ejército de Cristo. Ni quien tropiece, en él no hay tropiezo. Ninguno se dormirá. No se dormirá el que guarda a Israel, ni los centinelas tampoco se dormirán. Ni le tomará sueño. A ninguno se le desatará el cinto de los lomos. Y eso es lo que Dios quiere. Que a ninguno aquí, ni a la iglesia, ni a los ministros, ni a este ministerio, se le desate el cinto. Denle un aplauso, Señor. Ahora, vamos a entrar ahora a la parte de exhortación. Y vamos a aplaudir de la misma manera. Que Dios nos quiere advertir algo. Ahí dice que Israel, separado de Dios, se fue lejos, se enterró. Se entierra lo que está muerto, pero también los tesoros. Pero esta vez la tierra descompuso, dañó el cinto. Yo me puse a buscar el verbo pudrir que usa ahí. Esa es la palabra hebrea, shahat, que viene de una raíz primitiva que significa decaer, es decir, arruinar. Significa corromper, dañar, demoler, deshacer, destruir, devastar, estropear, matar, pudrir, naturalmente, verter, violar. Son las maneras que se traduce esta palabra en el Antiguo Testamento. Es interesante. Ahora, miren ustedes el uso de esta palabra. Seleccioné 2 o 3 textos de cómo se usa para que vean algo. Quiero que proyecten aquí a Génesis. Génesis en el capítulo 6, los versículos 11 y 12. Síganme. Dice que nadie se dormirá. ¿Okay? Amén. Génesis 11:6 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Esa palabra se corrompió, se pudrió, el mismo verbo, sahat, el mismo verbo. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, y ahí la palabra. Estaba podrida estaba la tierra, moralmente hablando. Porque toda carne se había corrompido, ahí está la palabra, su camino sobre la tierra. Eso es. Eso le pasó a Israel. Es lo que Dios dice en el texto ahí. Te fuiste en pos de los dioses, te corrompiste, tú andas en la vanidad de tus propios sentidos. Eso es corromperse. Y eso es lo que nos sucede cuando nos separamos de la fuente, de la santidad, de la justicia y de todo lo bueno. Nos corrompemos. Y la palabra ahí se traduce arruinar, que más adelante vamos a ver algo de la ruina. Fíjense el significado en Génesis 38:9. ¿Cómo se traduce esta palabra en Génesis 38:9? A ver, rapidito. Dice, hablando de Onán, y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, eso fue el hijo de Judá, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra. Es ahora verter ahí en tierra, porque por no darle descendencia a su hermano. Verter fuera. En otras palabras, estamos entre adultos, al eyacular fuera, era imposible que hubiera concepción. Eso sucede, mis amados, espiritualmente cuando nos arruinamos, cuando hay podredumbre en nuestras vidas. No hay poder germinador. Es como verter afuera. No hay fruto. Muy triste. Corrupción y no hay fruto, no hay vida. Es todo una ruina. Otro texto. Malaquías 2:8. Malaquías 2:8 dice,
Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Ahí está la palabra corromper. Entonces aquí la palabra, ese verbo se usa mucho para hablar de, cada vez que Dios habla de romper el pacto, habla de romper la alianza, que era la alianza que lo que mantenía a Israel adherido a Dios. El orgullo, amados, porque todo eso es el efecto del orgullo. Acuérdense que la soberbia aquí es el elemento que descompone, que daña la relación con Dios. Es el elemento que nos separa de Dios. Es el elemento que corrompe. Es el elemento que pudre. Es el elemento que arruina, que destruye, que nos deja sin fruto como verter afuera. El orgullo. El orgullo. Entonces aquí está hablando de romper el pacto. La idea viene de cuando, escuchen, cuando Abraham puso los animales y los partió por mitad, que era una manera antigua de hacer los pactos, de poner los animales, y cuando se partían los animales, estaban diciendo, partían un animal en dos partes y decían, así le pasará a cualquiera de las dos partes en el pacto que viole el pacto, se le partirá. Por eso Cristo fue partido en la cruz, por ti, porque tú violaste el pacto y ahí los partieron en la cruz. Pero su cuerpo no, ninguno de sus huesos fue quebrantado, pero espiritualmente pasó así. Amén. Fíjense lo que sucede, el orgullo rompe la relación familiar, la relación entre los esposos, la relación con todo el mundo y más con la relación con Dios. Y es el orgullo el causante aquí de eso. Ahora, escuchen, amados, algo aquí. Es interesante ver esto, lo que Dios dice del orgullo. En el Salmo 138:6 dice que Dios da gracia a los humildes, pero a los altivos, mírale cómo. De lejos. ¿Qué fue lo que separó a Israel de Dios? ¿Qué fue lo que lo separó según el texto aquí? La altivez, el orgullo. Y aquí dice, si usted me dice a mí, muéstrame dónde está Dios, yo te voy a decir, antes de contestarte, dime dónde está el orgulloso. Si tú me dices, está en Argentina, pues ese está en el Polo Norte. Porque Dios está en el Polo Norte, porque Dios está a lo más distante del orgulloso. A los altivos mira de lejos. Por eso Dios se saca el cinto y lo manda a Babilonia diciendo, el orgullo, yo no tengo relación con una esposa orgullosa y altiva. Y es el orgullo, porque Dios al orgulloso lo mira de lejos. Proverbios 16:5 dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Oigan bien. Proverbios 16:5, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Es una abominación. Dios lo pone a la distancia. Ahora, para que todo no sea negativo, vamos a leer en Isaías 57:15. Ese sí lo vamos a proyectar. Yo te lo puedo decir de memoria, pero este es tan contundente. Aquí, fíjense aquí el contraste, amados. Miren el contraste aquí. Porque así dijo, ¿quién? El alto. Ese fue el que se ciñó el cinturón de Israel y de la iglesia y te ciñó a ti a él. Así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el santo. Yo habito, ¿dónde? En la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. O sea, a ese Dios se lo pone aquí. Al quebrantado de corazón, Dios se lo pone aquí en el cinto. Dios, no importa que sea débil, que sea flaco, que sea llorón, no importa. Si está quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Da un aplauso, Señor. Amén. A Dios, mis amados, a Dios no le preocupa nuestra debilidad. Porque si usted sabe quebrantar delante de Dios, Dios no quiebra la caña cascada.
Él desciende, cuando Él ve a alguien humillado, Él desciende de lo más elevado porque Él es el Altísimo, y de lo más santo porque Él es el Santo, y viene y desciende a vivificar el espíritu de los humildes y de los quebrantados. Amén. Miren el contraste. Aborrece y envía lejos a los altivos, pero viene de lo más alto a identificarse con empatía aquel que está quebrantado, que es humilde, al corazón necesitado. Y miren para qué viene. Para hacer vivir, oigan bien, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Déjenmelo ahí. Mientras el orgulloso se pudre y como no puede eyacular, no puede verter, quiere decir que es infructuoso. No tiene vida. El humilde siempre tendrá vida. Porque Dios vivifica su espíritu. Dios vivifica, le da vida al humilde. Pero entierra al orgulloso. Lo envía lejos hasta que se pudre. ¿Estamos? Muy bien. Estamos siguiendo. Ahora, quiero entrar en la parte final de este mensaje. ¿Recuerdan ustedes a Lucifer? Miren cómo dice el profeta Isaías 14, 12, cada vez hay que ponerlo ahí. Le dice en forma de lamentación. Y está hablando del rey de Babilonia, pero lo está aplicando a Satanás. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios pondré mi solio. Pero tú fuiste derribado hasta la huesa para ser un muerto, pisado, hollado, un vástago abominable. O sea, el orgullo, la soberbia, fue lo que hizo caer. Y fue echado del cielo, lejos de Dios por su altivez. Y se convirtió de un querubín a una serpiente. Asqueroso, un reptil asqueroso y espantoso. El que una vez dice que el día de su creación hubo fiesta. Todos los instrumentos celestiales dice que sonaron el día de su creación. Y dice que su vestidura era todo perlas preciosas, joyas preciosas. Significando que estaba lleno de justicia y de santidad. Ahora está como la serpiente arrastrándose por el polvo. No hay nadie que esté más podrido que ese querubín cubridor. Mire lo lejos que nos envía el orgullo, amados. Yo puedo seguir mostrando, pero voy a poner un ejemplo, porque hay muchos, para no alargar las cosas. Uno que para mí es contundente. Bien, vamos a venir a Segunda de Crónicas, y aquí terminamos con este ejemplo y le doy una aplicación. Segunda de Crónicas, vamos acá, estamos en la parte final ya. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Voy a leer algunos versículos para comenzar rapidito, comenzando con el 1. Rapidito, voy a leer rápido porque quiero que ustedes vean aquí. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Y Uzías edificó a Elot y restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres.
De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscaba a Dios, a Jehová, él le prosperó. Diga, tenía el cinto puesto. Estaba humilde, todo estaba bien, tenía el cinto puesto. Salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad y el muro de Jabnía y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod, son ciudades filisteas, y en la tierra de los filisteos. Dios, escuchen, le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó, ¿qué cosa? Su fama hasta la frontera de Egipto. Diga, su fama. Eso era Israel. Fama, alabanza, renombre. Eso mientras estaba con Dios, Dios lo prosperó. Todo iba bien. Tenía el cinto puesto. Porque se había hecho, dice, porque se había hecho altamente poderoso. Eso es, cuando estamos con Dios, somos altamente poderosos. Edificó también Usías torres en Jerusalén junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Amasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes, esforzados, era 2600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros, poderosos y fuertes. Oigan bien, qué poderío tenía este reino, mis amados. Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos, hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama, diga su fama, igual que Israel, se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Bien, hasta ahí estaba el cinto puesto. Eso es, uno con el cinto puesto. Es una maravilla. Pastor, a los pies de Jesús, a los pies del Rey, hasta ahora ha sido como Usías. Dios de gloria en gloria, de poder en poder. Pero Dios da una advertencia, que no solamente se la da a ustedes, me la da a mí. Escuchen, amados. No hay un día que yo recuerde que en mi oración yo no le diga a Dios, líbrame del orgullo, líbrame de la altivez, líbrame de la autosuficiencia. La última vez que se lo dije fue esta mañana. Todos los días se lo digo, amados. Casi sin excepción. Como si fuera una repetición. Líbrame del orgullo. Líbrame de la soberbia. Que yo no me creo mejor que nadie. Manténme quebrantado delante de ti. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Justamente porque aprendí que Dios aborrece la soberbia y aleja a los orgullosos. Y yo no quiero que Dios me aborrezca ni se aleje de mí. Así que el mensaje para este ministerio, para mí, para todos los ministros que están aquí. Si Dios te ha prosperado hasta aquí, dile que te libre del orgullo y de la altivez. Porque eso puede pudrir el manto y el cinto. Ahora viene el texto. Yo le estaba diciendo a Dios, duchándome esta mañana, dije, Dios mío, necesito un texto que le ponga la tapa al pomo. Necesito un texto, Señor,
contundente. Y me dice Dios, vete a Uzías, que ahí está. Y cuando leo, miren el 16. Mas cuando ya era fuerte, y poderoso y famoso, su corazón se enalteció para su ruina. Para su ruina. ¿Saben la contundencia de este versículo? Que la palabra ruina es el mismo verbo pudrir que estamos estudiando. Y ahí cuando yo lo vi esta mañana, le dije, ya, esto fue. Porque me dijo, vete a Uzías. Y cuando yo vi que se arruina y sabía que aquel verbo se había arruinado, digo, que no sea un sinónimo, que sea el mismo. Es el mismo verbo. Cuando se enalteció su corazón, su vida y su reino se pudrieron. Toda aquella fama, todas aquellas cosas se volvió ruina, amado. ¿Qué sigue diciendo? Mas cuando ya era fuerte y su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Saben ustedes la historia? Para no seguir leyendo. Dice, ya yo tengo todo, lo único que me falta es ser sacerdote. Y violando la ley de Dios. Como yo soy el rey, puedo hacer lo que me da la gana aquí. Y entró y los sacerdotes le dijeron, no será para bien, sal de ahí. Pero siguió hacia adelante. Y dice que fue leproso de ese día hasta el día de su muerte. Y escuchen, la lepra habla de ruina. La lepra habla de pudrición, porque toda su piel se pudre. La lepra habla de separación, porque dice que vivió aislado todos los días de su vida. Eso es como el ciento podrido, que Dios lo manda lejos y al altivo lo manda lejos. Dale un aplauso al Señor. Amén. Yo le dije a Dios, Dios mío, estamos en 20 aniversario. Este tema suena como muy fuerte. Dice Dios, yo amo a mi pueblo y quiero vacunar a mi pueblo contra el orgullo. Quiero inmunizarlos. Quiero que no le pase a mi pueblo lo que le pasó a Israel y a Uzías y a Satanás. No quiero que se arruinen. No quiero que se pudran. Quiero tenerlos ceñidos a mí para que sean fama, gloria, hermosura, utilidad, gloria, 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 amén, gloria, amén. Mi amado Juan Carlos, mantén este pueblo orando y humillado delante de Dios de día y de noche. Con la misma oración, vacúnanos contra el orgullo. Inmunízanos contra la altivez, la arrogancia y la petulancia. Manténnos humildes, quebrantados delante de Dios. Porque el mejor estado espiritual es ser pobre en el espíritu. Bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. Es paradójico, pero en la relación con Dios, la riqueza es ser pobre. Pobre de espíritu, estoy hablando. Pobre de espíritu. ¿Qué es un pobre de espíritu? Alguien que se quebranta y reconoce que es débil. Pablo decía, cuando yo soy débil, entonces es que soy fuerte. Porque nadie es fuerte por su propia fuerza, dice Ana. El hombre no tiene nada que no haya recibido de Dios. Y si se lo recibió, ¿por qué se jacta? Yo oro al Señor que tenga misericordia de mí, amados. Yo no estoy diciendo esto para humillarme delante de ustedes. Es una verdad. Dios está aquí presente y sabe que se lo pido cada día de mi vida. Yo soy un ser humano y nada humano me es ajeno. Sé el peligro que hay. Antes yo no entendía. Cuando oraba el Padre Nuestro me quedaba en venga tu reino, ahí me quedaba. Y nunca oraba lo que sigue, líbrame de tentación. Pero ahora sí lo digo, líbrame de tentación.
Cuando yo veo los que caen, como pasó en la iglesia nuestra, que un año tuve que despedir como 7 ministros por pecado, por una profecía mía 10 años antes que anunció la podredumbre que estaba en la iglesia. Y profeticé y dije, yo quisiera ser un profeta falso. Pero cuando suceda esto, ustedes van a decir, ¿de dónde salió tanta podredumbre como una gangrena? Y así mismo fue. Y después que despedí a mis hijos ministros por el pecado, porque desoyeron a Dios, porque el pecado, miren ustedes cómo entra el orgullo. El orgullo entra, ahí lo dice Dios, cuando no me quisieron escuchar. Cuando cerramos los oídos, cuando usted cierra el oído para no oír a Dios, es porque usted se cree sabio. Usted se cree que no necesita el consejo de Dios. Usted se cree que su opinión es mejor que la de Dios. Usted cree que puede tomar sus propias decisiones y andar en sus propios caminos. ¿Para qué consultar a Dios? Y desoye la palabra. Y eso es orgullo. Cuando usted valora su criterio como mejor que el de Dios, eso es orgullo. Cuando usted determina que usted no necesita a Dios, eso es orgullo. Ese es el espíritu de la iglesia de la Odisea. Yo soy rico, estoy enriquecido, no tengo necesidad de nada. Y no te das cuenta que ese es el peor estado. Eres miserable, eres pobre. Eres un cuitado. Que Dios nos ayude, amados. De verdad que Dios nos ayude. Oiga bien, hay una sola manera de administrar la gloria de Dios sin tropezar. Y es quebrantados a sus pies. A los pies del Rey. Dale un aplauso al Señor. Amén. Esa es la razón por la cual a este ministerio Dios le puso ese nombre. A los pies del Rey. Porque para administrar la gloria de Dios sin tropiezo hay que estar quebrantados a sus pies. La gloria sigue al quebrantamiento y la ruina a la soberbia. Oremos a Dios. Padre amado, Dios eterno, gracias por esta palabra. La verdad, yo he sido muy bendecido. Esa es la primera vez que sale por mi boca, fue dada primeramente para esta ocasión. Pero toda la iglesia de Cristo debe escuchar este mensaje. Lo necesitamos, Señor. Yo no solamente oro por el ministerio a los pies del Rey, sino por el amanecer de la esperanza, mi casa espiritual. Y por todas las casas espirituales representadas aquí por los ministros que han venido y todos los que escuchan este mensaje a través de la radio y la televisión y los medios. Dios mío, que llegue a la palabra. Queremos ser un cinto adherido a tu cintura. Ajustanos a tus lomos. Ajustanos a tus lomos. Apriétame en tu cintura, oh Dios. Quiero que mi manto sea como el de Cristo de oro. Como el de sumo sacerdote, obra primorosa. Como el del guerrero que se lo ciñe y que se ciñe la espada en él. Como aquel que lleva el tesoro en sus lomos. Dios mío, queremos ser para gloria y hermosura. Para fama. Queremos que a través de nuestra manera de vivir añadamos gloria a tu nombre, a tu alabanza. Que la gente glorifique tu nombre por causa de nosotros. Que se vea que somos hijos del Rey. No te representamos en orgullo, en altivez, en soberbia, sino en el nombre de aquel que dijo que seamos como Él, mansos y humildes de corazón. Bendice a Juan Carlos, oh Dios. Bendice a su casa por amor a tu nombre, Dios. Él como cabeza de este ministerio. Sé con Él en el nombre de Jesucristo. Sé con Él en el nombre de Jesús. Sé con Él. Pongo mi mano en el nombre de Jesús como varón representativo y poniéndola sobre Él. Le estoy poniendo sobre cada ministro de este ministerio, sobre cada iglesia y cada hermano y todos nosotros en el nombre de Jesucristo. El Dios de toda gracia que te ha sostenido hasta el día de hoy te siga sosteniendo. A ti, a Vanessa y a tu casa en el nombre de Jesús. El Dios del cielo. Oh, te cubra con el manto de la mansedumbre de Cristo y te preserve en el nombre de Jesucristo. Y tu vida sea como la vida de David.
que se sabía humillar y quebrantar delante del Señor, que no fue perfecto, posiblemente fue el hombre más débil de toda la Biblia, pero cuando cometía un error y tú, oh Dios, tú le señalabas el error, se humillaba delante de ti, Señor, y reconocía el castigo también, Señor. Así sea tu siervo, llénalo, Dios mío, guarda este cinto, guarda en tu cintura el cinto de Juan Carlos, guarda, oh Dios, el cinto de Vanessa, apriétalo sobre tus lomos y de cada uno de los ministros de este ministerio, oh Dios, en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús, orando por ti, le pido a Dios que una unción muy especial caiga sobre ti. Y como la unción viene por la cabeza, que baje por todo el cuerpo de este ministerio. Y los próximos años sean de gloria, que excedan a los pasados. Que Dios los lleve de gloria en gloria y de poder en poder. Que guarde esta casa de vergüenza, de caída, de escándalo, de malas noticias. Que crezca en la gloria de Dios. Que las 7 unciones de Jesús caigan sobre este ministerio: sabiduría, consejo, inteligencia, conocimiento, poder, revelación, temor de Jehová. En el nombre de Jesús. Extiende tu diestra para que milagros, señales sean hechos en el nombre de Jesucristo. Guarda a los niños, guarda a los jóvenes. Que las ofrendas de esta casa sean recibidas en el cielo. Músicos y cantores sean llenos del Espíritu Santo. Hay intercesión, Señor. Haya quebrantamiento delante de ti. Haya fuego evangelístico, Dios. Siga añadiendo a los que han de ser salvados. Que tú seas el todo en todas las cosas. Venga tu reino, Dios mío. Que la unción sea permanente sobre tus siervos, sobre esta casa. Tus ojos estén siempre a favor de esta casa. Tus ojos, tu nombre y tu corazón, Señor. Gracias por oírnos. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Creyendo. Creo que orando por el siervo que preside este ministerio, la unción baja y lo mismo cae sobre todos los ministros. Señor les bendiga, amados. Ustedes han demostrado que pueden estar en el cinto porque pagaron el precio esperando ahí. Amén. Por favor, no se pudran. Presérvense en fama y hermosura. Obra primorosa delante del Señor. A los pies de Dios de amor.